Las fechas que van marcando un punto en nuestro cotidiano vivir, hoy se nos convierte para la historia a partir del 6 de mayo y nos esperan 5 meses por delante, bueno, 5 meses y medio por delante en lo que va a significar Plutón retrogradando en estos primeros grados en el signo de Acuario. Viendo el mandala y analizando un poquitico más a fondo de todo lo que son los tránsitos plutonianos o plutónicos que nosotros podemos tener incluso en nuestra vida personal, pues es de vital importancia seguirle la pista, sobre todo a los eventos más importantes que va a estar generando Plutón retrógrado. Uno de ellos va a ocurrir o está por ocurrir o por formarse en medio de este mitad de calendario, lo que será prácticamente se perfecciona mayo, se muestra mayo, se va formando en mayo y se va perfeccionando en junio. Y esto tiene mucho que ver con Júpiter, porque si nosotros empezamos a analizar la órbita y el desplazamiento que va haciendo Plutón en Acuario, no se nos olvide que Júpiter va a encontrarse con Plutón cara a cara, o el gran cara a cara que van a tener estos dos titanes en la astrología. Entonces, pues sí, se vuelve casi que una promesa o se vuelve casi que todo un acontecimiento observar cómo se va a estar moviendo esta dinámica de oposición, que es la palabra técnica que se utiliza cuando dos planetas se encuentran en lugares extremos de la carta. Observemos cómo las oposiciones son los puntos más lejanos en los que se pueden encontrar el radix dos planetas, los más lejanos. No hay otro, que esto equivale en cuanto a grados matemáticamente hablando a 180 grados que va a estar un planeta del otro. Entonces, a estos eventos nosotros les llamamos, mm, a estos eventos nosotros les llamamos las oposiciones que se pueden encontrar en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos oposiciones, de otra manera en la que nosotros podemos referenciar esto, son retos. Por eso los cara a cara o los enfrentamientos entre dos planetas siempre nos van a contar una historia eh, de retos o siempre nos van a contar una historia de insight o siempre nos van a contar una historia que a veces no es tan cómoda. Digamos que una de las esencias de una oposición es la incomodidad, por eso lo podemos ver en las cartas natales, incluso ustedes mismos los pueden ver en sus propias cartas natales, cuando en este caso ustedes puedan conectar con ver cuáles son los planetas que están en oposición. Entonces, cuando estos planetas se ponen en oposición, ahí es donde nosotros vamos a encontrar oposiciones en nuestra vida, un dilema donde no sabemos si avanzar o retroceder, un dilema donde no sabemos si cortar o abrir, un dilema si no sabemos tomar una decisión o devolvernos a lo viejo, a lo conocido, a lo cotidiano o a lo que mínimamente estamos acostumbrados o la famosa costumbre. Estos son los temas que vamos a estar resolviendo con Plutón retrógrado. Entonces quiero hacer el compás o como hacer este énfasis. Voy a compartir la carta a ver si se nos da por acá para que podamos entre todos ir buscándole estas piezas, ¿no? Al rompecabezas. Yo creo que de esta manera es que lo podemos visualizar un poco mejor. Recuerden que de todas formas, pues son eventos que no los vamos a poder evitar, ¿no? O sea, las oposiciones siempre van a estar trabajadas o siempre van a estar contenidas obligatoriamente de estos tránsitos. Entonces, casi que, pues vamos a dejar muy poco a lo que se pueda desarrollar de algo distinto. Entonces, aquí yo aprovecho para compartir la carta, para compartir el mandala, que ustedes ya la pueden estar observando. Y el punto reflejo que a mí me interesa es Plutón, porque esto empieza a ponerse retrógrado el día de hoy. O sea que prácticamente hoy miércoles 6 de mayo ya estamos teniendo estas energías plutónicas de para atrás. Este que vemos aquí, que yo señalo con esta flecha roja a 4 grados en Acuario, ya está en su fase de retrogradación. Ahí podemos ver a Plutón. Plutón retro, esto empieza hoy, empezó hoy de manera oficial. Plutón inicia su fase de retrogradación. Como es un planeta tan lento en su órbita, pues claramente la retrogradación de Plutón
tarda casi 5 a 6 meses. En esta oportunidad lo vamos a tener 5 meses y medio, o sea, hasta mal contados 15 de octubre. Por allá el 15-16 de octubre vamos a tener un Plutón directo en el signo de Acuario. Entonces, de entrada ya sabemos que le hace falta una gran cantidad de meses donde para nosotros, pues esto cobra todo sentido. Solo va a retroceder 2 graditos, apenas van a ser 2 grados. Lo que sí llama la atención es lo que vamos a tener al frente. Con otro color voy a señalar lo que vamos a tener al frente, que en este caso es Júpiter. De esto poco se ha hablado, poco y nada, diría yo. Júpiter en el signo de Leo también a 4 grados. Es decir, que si el día de hoy Plutón se puso retrógrado, en pocas semanas adelante Júpiter termina de hacer su tránsito en Cáncer, porque ahora mismo Júpiter está en Cáncer, pero próximamente Júpiter terminará su recorrido en Cáncer y empieza a tocar los primeros grados de Leo. De las primeras oposiciones que vamos a tener explosivas o de los primeros cara a cara que vamos a tener de este año, pues es el encuentro entre estos dos, Plutón y Júpiter en total oposición, y esto va a pasar a 4 grados de cada uno. No es un tránsito que vaya a pasar la próxima semana, eh, pero el hecho de que Plutón de manera oficial hoy se ponga retrógrado, pues casi que empezamos a tener la cuenta regresiva. ¿Ustedes han escuchado estos temas de cuenta regresiva? Pues esto es muy Plutón también, como que la cuenta empieza a retroceder, como que empezamos a tener ya los temas de retroceso. Este sí que es uno de los temas este sí que es uno de los temas que nos empieza a generar mucho ruido, porque casi siempre que encontramos esto, nos devolvemos a la historia de ver estas oposiciones, pues es cuando más conflicto interno puede existir. Yo creo que uno de los aspectos de mayor impacto que podemos tener en nuestro cotidiano vivir o en nuestra vida, pues es el enfrentamiento entre Plutón y entre Júpiter. Cada vez que estos dos planetas encuentran o se relacionan de alguna manera en cualquier aspecto, bien sea la conjunción o bien sea la cuadratura, sesquicuadratura, quincunциos, y sobre todo este tema de estar tan lejano, pues es una tiranta y básicamente esto es lo que yo siento que divide el 2026 en dos, como que nos pone en un tema de lo que vivimos el primer calendario, los primeros 6 meses de enero a junio, y otro calendario que se va a estar desarrollando de julio hasta diciembre, hasta finalizar este 2026. Em, de hecho, cerramos el 2026 con esta fuerte tensión entre Júpiter y Plutón. ¿Qué tienen en común? Porque esto vale precisarlo, vale la pena precisarlo. Yo voy a trazar acá una línea para que podamos unir estas dos, una flecha para que podamos hablar un poquitico y saber de qué viene, aunque todavía hay tiempo. Recuerden que de este lado tenemos a Plutón y de este lado tenemos a Júpiter. Como su nombre lo dice, las oposiciones se encargan de mostrar polarización. Una de las primeras cosas que debemos aprender acerca de las oposiciones es que ofrece una polaridad o lo que podemos decir en este caso un enfrentamiento, ¿no? Los enfrentamientos entre Júpiter y entre Plutón se perciben mucho de manera, o así como lo vamos a tener, se perciben mucho de manera individual por Leo y de manera colectiva por Acuario. O sea que la lucha de poderes o el impacto que vamos a llevar o a lo que nos convoca también esto es al enfrentamiento que puede surgir dentro de mi propia identidad, que es lo que pide Júpiter, en relación a lo que el mundo está exigiendo o a las exigencias que yo considero que el mundo me traga. De todas maneras, Plutón en Acuario tiene una misión mucho más desbordante de lo que nosotros podemos generar o crear desde nuestra propia identidad. De otra parte, una de las posiciones o uno de los aspectos no tan favorables cuando se toca a Júpiter en oposición tiene que ver con la exageración. O dicho de otra manera también, tiene mucho que ver con
los excesos, hasta dónde yo me permito excesos en la vida. Esto va a tener un punto de formación exacto para mitad de año, pero como ya estamos a 6 de mayo y prácticamente, pues digamos que de manera oficial empieza a conectar un poco más con la retrogradación de Plutón y el avance de Júpiter, desde ya lo podemos empezar a percibir. Recordemos que todo lo que tiene que ver con Plutón, como es destrucción a escala masiva, y todo lo que tiene que ver con Júpiter, a veces no se necesita que llegue la fecha exacta del evento astrológico para que este tema ya lo empecemos a percibir o para que nosotros ya empecemos a ser un poco más, empecemos a tenerlo un poco más perceptible también, ¿no? Un poco más sentido. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué nos cuenta esto? ¿De qué se trata? Pues la efervescencia de sentir mi propio poder y mi propia validación o de que el otro valide también parte de lo que significa mis ideales, porque también entendamos que Júpiter de otro lado le corresponde todos los énfasis o toda la energía que nosotros podemos tener en relación al conocimiento o en relación a la sabiduría o qué es sabiduría para mí. Y de otra parte, Plutón es como las ganas, la esencia o la biología. Entonces, cuando tanta sabiduría o tanta comprensión que puede llegar a manejar de una parte Júpiter, logra enfrentarse a lo biológico, a lo humano, a lo terrenal, quizás a lo crudo, porque Plutón en Acuario es demasiado crudo en muchas áreas de la vida, crudo en el desarrollo del ser, crudo en el desarrollo del planeta que habitamos, crudo en cuanto a la realidad, pues tan crudo es Plutón, yo creo que es una palabra muy bonita para acomodarse a Plutón en Acuario, es tan crudo que rige lo frío, rige lo caliente y rige la materia en descomposición, o lo que comúnmente nosotros llamamos la muerte. La muerte es cruda, la muerte es cruda. Entonces, en ese proceso de crueldad, crudo o crueldad que puede manejar Plutón en Acuario, claro, rompe los esquemas del pensamiento que puede o se puede desarrollar la identidad con Júpiter en Leo, cuyo propósito es todo lo contrario a Plutón en Acuario. Esto es tan antagonista, tan antagonista. eh, También esto nos lleva o nos conecta mucho dentro de la línea de un poder, porque lo que pide Leo es el poder y la reafirmación del yo frente a una sociedad o frente al público o a las masas, a lo crítico, y es al mismo tiempo no sentir que encajo o que este mundo no me pertenece y sentirme desconocido o fragmentado frente a lo que una sociedad puede estar mostrando y a la sociedad a la que yo hago parte o a los grupos a los que yo hago parte. Yo creo que este es uno de los ejes, este es uno de los ejes que más desarrolla espiritualidad. Este es uno de los ejes que más desarrolla incluso la capacidad introspectiva de observar qué más puedo ser yo dentro del proceso de mi propia existencia. Esto es lo que nos termina de reafirmar Plutón-Júpiter en oposición, pues que realmente estamos en una muerte, Plutón, y Júpiter viviendo. Es como mezclar las dos cosas, como tener también esta conciencia o empezar a aterrizar o a integrar el concepto de muerte y vida en simultáneo, de cómo va surgiendo la vida y al mismo tiempo que voy viviendo, Júpiter en Leo, cómo me voy descomponiendo, cómo se descomponen también partes de mi psique, partes de mi ser, partes viejas, y cómo al mismo tiempo voy armando otro yo, cómo era un yo la semana pasada, cómo era un yo en enero de este año, cómo había una versión del yo el año pasado y cómo hay otra versión del yo el día de hoy. Entonces, obvio, va generando espacio, ¿no? Porque si nos ponemos muy holísticos, si nos ponemos muy místicos también, pues uno de los propósitos de este tránsito ahora con Plutón retrógrado, pues es también encontrar la inspiración y encontrar el para qué y el sentido de mi propia existencia, porque son tan antagonistas lo que mencionaba hace un rato. Por ejemplo, analicemos las energías plutónicas. Las energías plutónicas invitan a la muerte, pero también invitan a la resurrección de unos nuevos,
de un nuevo conocimiento y de una nueva tecnología acerca de lo que puedo significar yo en el grupo. Y de otra parte, o en el grupo, o en la tribu, en mi mundo, en la raza humana. Y de otra parte, a Júpiter le interesa la unión y la expansión en Leo desde un punto de vista de hasta dónde mi yo o lo que hago dentro de mí puede llegar a generar un impacto a otras personas. Entonces es interesante desde ahí que se genere este puente, esta comunicación entre Plutón retrógrado en oposición a Júpiter en Leo. Esto es lucha de titanes, lucha de poderes, cuál se traga cuál, quién pega el primer mordisco, qué parte de mí devora a la otra, eh, qué parte de mis antiguos yoes, porque en Leo desarrollamos distintas figuras o distintas fragmentaciones de lo que yo puedo llegar a mostrar o los roles. Leo es el signo de los roles, por ejemplo, en la psicología. Entonces Júpiter da y ofrece múltiples máscaras a las distintas identidades que puedo llegar a desarrollar. Y de otra parte, Plutón reta a que todas esas máscaras pues sean puestas en la escena, porque la oposición, recordemos que es un desafío a la final. Yo no estoy tan acostumbrado a llamarle a las oposiciones tránsitos negativos. Yo creo que no hay un tránsito negativo 100%, un tránsito favorable, sino que son momentos en que la vida nos va invitando a, pues a estos requerimientos, bien sean biológicos, mentales, espirituales, etcétera, pero que a la final se requieren, ¿no? Igual que el día, igual que la noche. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, que llueva es malo o que haga sol es malo? Pues ambos fenómenos son necesarios. Es tan necesario que llueva para que alimente los ríos, es tan necesario que haga sol. Entonces lo mismo pasa aquí. No creo que sea tanto un tema de quedarnos entre buenos o malos, pero sí que nos pone a pensar, sí que nos pone como a indagar. A mí me llama muchísimo, profundamente. De hecho, ustedes saben que no es usual que haga live a esta hora. Casi siempre los hago por la mañana. Pero ahora que tuve un espacio y empecé a listar y a preparar la clase de esta noche, hoy miércoles, entonces como que los miércoles de Mercurio, la energía se pone un poquito más activa y al mismo tiempo que estuve analizando las cartas natales, las consultas que estuve haciendo hoy y concatenando esta información de justo hoy Plutón retrógrado en Acuario, entonces como que quise aprovechar este espacio, entre comillas, de descanso. Quise aprovechar este espacio de descanso y de zona libre para decir, wow, se nos viene semejante revolcada astrológica. Júpiter y Plutón en oposición, Acuario y Leo. ¿Y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace, no? Y entonces me devolví a algunos escritos plutónicos, me devolví a algunos temas leoninos también, y yo creo que aquí nos ayuda mucho, pues obviamente la psicología, a darle una interpretación más psicológica de cómo podemos alimentarnos acerca de este tema, ¿no? Dice por aquí Natalia, creo que también hay una oportunidad para vibrar más en la autenticidad. Claro, yo creo que sí, evidentemente esto nos invita. Melania también dice por acá, wow, me encanta mucho y quiero sumergirme en esa mente del todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa con estos temas tan plutónicos o lo que pasa con estas ideas o con estas luchas de poderes tan impresionantes que nosotros podemos sacar a veces o que nosotros podemos conectar, es que recordemos que estos dos planetas, Plutón y Júpiter, estuvieron juntos y la última vez que estos planetas estuvieron juntos, es interesante analizar esto. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que Plutón y Júpiter estuvieron en conjunción? ¿Quién se la sabe? A ver quiénes son los apasionados a la astrología. ¿Quiénes son los apasionados de la astrología? ¿En qué grado y en qué? Pero sin preguntarle a Google y sin preguntarle a la IA. Echemos cabeza. Ahorita le van a preguntar allá. En qué momento, en qué fecha, en qué acontecimiento Plutón y Júpiter estuvieron juntos? ¿En qué signo? ¿En qué año? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se relacionó esto?
Pues entonces ahora tenemos un panorama, o sea, nos espera o estamos rumbo a, estamos en la cuenta regresiva de todo lo opuesto. Opuesto. Ahorita vamos a tener a Júpiter y a Plutón en oposición. Claramente en otros signos, Plutón está en Acuario, Júpiter está en Leo. Pero hubo un momento en la vida donde tuvimos estos dos planetas en conjunción. La pregunta del millón es, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos a Plutón y a Júpiter en conjunción? Y la mente más rápida es, no hay mente más rápida. Y la mente más rápida, ¿mm? ¿Quién miró? ¿Quién miró en Google? A ver, ¿quién miró? ¿Quién le preguntó a la IA? ¿Quién le preguntó a la IA? Aquí en TikTok están dando unas fechas. ¿Quién le preguntó a la IA? ¿Quién es? Julie, le preguntaste a la IA, mira. Ay, mira, me está dando hasta los grados. Eso se ve que es respuesta de IA. ¿Mm? A ver, la mente más rápida. Julie dice que no le preguntó a la IA. En Capri, creo, dice Marisol. Por descarte, pues si Plutón está en Acuario, ¿de dónde más viene? De Capricornio. No hay de otra, ¿no? Dice por aquí, Vani, en 1982 en Libra. Oh, muy lejos, muy lejos. Hola, ¿qué trae Tauro? Buenas noches. Un abrazo para Alicia. 2019, dicen por acá. Pues sí, la última vez que estos dos planetas estuvieron juntos, Plutón y Júpiter, fue en el signo de Capricornio, en la época o en la temporada Plutón Capricornio y Júpiter pasando por allí, más exactamente a finales del 2019 y empezando el 2020. Entonces, la última vez, ahora retomemos nuestra charla, retomemos nuestra conversación. La última vez que Plutón y Júpiter estuvieron juntos, en conjunción, fue en el signo de Capricornio en el 2020. Yo creo que esto ya nos dice mucho, ¿no? Yo creo que este aspecto ya nos marca mucho. Pandemia. Entonces, Júpiter y Plutón, cada vez que se encuentran, claro, ahora no va a ser en conjunción. Ahora vamos a tener a Plutón retrógrado en Acuario y a Júpiter directo en Leo, lucha de poderes, un enfrentamiento, un cara a cara, pero estos dos planetas vuelven a desafiarse. Por eso todo lo que toque a Plutón tiene que ver con la química y todo lo que toque a Júpiter tiene que ver con la expansión de la misma. Si es en conjunción, generan un estallido a escala masiva. Y si es en oposición, en este caso son enfrentamientos en polaridades, pero que obviamente nos corresponden a todos. O sea que es muy predecible, ¿no? Dice por acá, me refería a Plutón. Dice Julie, pandemia, ¿verdad? Ya conectamos con la información. Sí, maestro, yo me acuerdo, la última vez fue exactamente. En Capricornio, sí, Natalia, fue ahí en Capricornio en el 2020. Entonces, ¿que si va a pasar lo mismo? No, porque obviamente los eventos no quiere decir que los aspectos. Lo que yo quiero traer a colación y lo que me hizo estar aquí en este live con ustedes fue justamente hacer ese insight de qué ofrece, porque ahora ya no es en Capricornio, ya no es tanto en un tema de autoridad, pero sí que está tocando un signo muchísimo más colectivo que Capricornio. Porque si hay una gran diferencia entre Capricornio y ahorita lo que es Plutón en Acuario, pues que eso sí tiene que ver con la gente, o sea, con todos. Es una invitación y es una invitación muy humana, un tema muy humano, un tema muy de mucha viralización también, ¿no? O sea que si Plutón se sintió en Capricornio, pues imagínate hasta dónde lo va a llegar a expandir Júpiter. No tanto porque Plutón tenga la capacidad de expandirse. Plutón por sí solo tiene una gran capacidad de impacto a escala masiva, pero el que le hace juego
a la velocidad y el que le hace juego a la expansión y a la viralización es en este caso Júpiter. Claro, estos aspectos analizados desde la psicología junguiana, pues nos ponen a trabajar lo que estábamos en la primera introducción acerca de cómo puedo desmantelar las distintas versiones o los instintos también que puedan gobernar, entendiéndose que los instintos se pueden medir en los seres humanos de múltiples formas. Por ejemplo, en la psicología hay muchas maneras de sacarle el medidor a los instintos de poder, los instintos de sevicia, los instintos fraternales, los instintos también del deseo, los instintos de la supervivencia. O sea, hay distintas maneras de poderlo medir o enfocarlo. Júpiter en Leo, pues da también esa amplitud dentro de la excelencia del yo, la unidad, que al ser tan explosivo con esta idea plutónica, pues visto desde ahí lo podemos ver muy interno, pero si miramos esto de manera externa o de manera mundana o en astrología del mundo, pues claramente es un tema muy amplio, ¿no? Si lo ponemos en un contexto externo de lo que puede llegar a relacionar ahora de manera oficial Plutón retrógrado y que digamos viene como en un ejercicio, venía como en un ejercicio ese Plutón y al ponerse en una fase de retrogradación, su misión no es otra más que encontrarse con Júpiter. O sea, la misión ahora es que Júpiter le haga el canal de todas formas, porque esta línea roja que yo tracé ahí, también la podemos visualizar como las grandes fuerzas que pueden emerger del yo en relación al poder del mundo. A ver, dice por aquí, hola Javier, quiero separar, ¿qué? Hola Javier, quiero separar una compra de una casa, soy Libra, ¿ok? Ya me asusté, dijo por aquí. ¿Por qué se asustaron? No, 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 no es de susto. No es de susto, pero sí es de atención. Sí es de atención, bastante, bastante atención. Por eso les decía, me puse a mirar los tránsitos que vienen y uno de los tránsitos que más va a generar impacto, sobre todo este porque todo es muy colectivo, es muy abierto, es muy expansivo, es muy viral. La palabra viralización está súper marcada por Júpiter y Plutón. Siempre que estos planetas se encuentran, bien sea en cuadratura, bien sea en conjunción, bien sea en oposición, que también ya los tuvimos, ¿no? Tuvimos nuestro tema eh, digamos que aquí podemos decir que la última vez que ellos dos se encontraron, la última vez que Plutón y Júpiter también tuvieron algún tránsito amistoso, fue el trígono que se formó cuando Júpiter estuvo a finales de Tauro y Plutón estuvo a finales de Capricornio. Digamos que ahí facilitó ciertas movilizaciones. Ahora a estos planetas les corresponde el Big Bang. Esa es una frase muy típica de Júpiter-Plutón. ¿Cómo poder resumir esta conjunción? El Big Bang. ¿Sí? Estas oposiciones entre Plutón y Júpiter son muy Big Bang, por ejemplo. Dicen por aquí en TikTok, me refería a este. ¿Qué casas toca en Acuario en este caso? Bueno, aquí como lo vemos en un tema más general y como estamos colocando esto un poco más abierto, las casas ya pierden un poco de sentido. Claramente esto lo vamos a tener todos en nuestra carta, ¿no? Cabe aclarar. De pronto, sí, a lo que ustedes se refieren es que si en nuestra carta personal nosotros vamos a tener esta oposición de manera general, sí. Júpiter en Leo lo vamos a tener todos y Plutón en Acuario lo vamos a tener todos. Hay que ajustar esto que yo estoy compartiendo en pantalla a la carta personal de cada uno de ustedes para mirar dónde va a suceder ese Big Bang, dónde va a suceder ese enfrentamiento, dónde va a suceder ese desafío. Eh, esto recuerden también algo, ¿no? Que la cara positiva, el contraste positivo de estos dos planetas, Júpiter la sabiduría y Plutón la espiritualidad, pues también lo podemos ver ahí, ¿no? Cómo la sabiduría y la espiritualidad se unen para poder fragmentar o para poder deshacer
lo que ya no es sano o lo que ya no debe estar. También es una manera muy Big Bang. No relacionemos el Big Bang con algo malo, porque pensemos de otra parte qué sería si no se da el Big Bang. O sea, científicamente fue muy necesario el tema del Big Bang. También pensemos esto veámoslo con una interpretación. Aquí hay que verlo con todos los ojos. Tratándose de estos dos titanes, hay que ver esto con 1000 ojos, con 1000 posibilidades, de 1000 maneras. No solamente sesgarlo a que, ay, esto va a ser malo, que esto va a ser bueno. No, esto como todo, ¿no? Va a ser eventos donde, de qué más puede venir, ¿no? Empezar a cuestionar qué más nos puede traer dentro de esta línea. Entonces, a la final sí tiene una misión un poco más espiritual, un poco más de fragmentación. Esto puede ser algo que catapulte a algunos de ustedes, dependiendo de donde ustedes vayan a tener esta oposición, Plutón y Júpiter. Aprovecho para leerlos. Más bien, si ustedes tienen y conocen su carta natal, sería muy bueno mirar estos ángulos, ¿no? Estos grados. Plutón a 4 grados y Júpiter a 4 grados de Leo. Javier, yo tengo la luna 0 grados de Aries en la casa 11 en oposición a Plutón en la casa 5. Bueno, aquí ya sabemos dónde tienen la luna, por ejemplo. Entonces ya no estás tan en la luna, ya por lo menos sabes dónde está la luna, eso es muy bueno. Eh, Quieticos y cooperando, dice hermosa, hermosa. Bueno, aquí quieticos porque este Big Bang se encarga de movernos. Mm, Si estás dando este en vivo ahora, ya dice mucho, mi buen maestro. La verdad, ustedes saben que yo no hago casi live a esta hora. Yo los hago por la mañana, pero, pero en este caso, lo amerita. Aquí, busquen a Dios antes de que sea tarde. Bueno, realmente, Víctor, dice por acá, Víctor dice, busquen a Dios antes de que sea tarde. Bueno, realmente a Dios no se busca. A Dios no se busca porque siempre está. Entonces no se busca lo que siempre está, Víctor. Lo que es evidente no se busca lo que no se tiene. Las personas que buscan a Dios es porque no se han dado cuenta que siempre está ahí. Entonces yo considero que a Dios no hay que buscarlo. Dios por defecto está. Es imposible que exista una separación entre Dios y nosotros. Hay que buscar una casa, hay que buscar un carro. En las cosas hay que buscar lo que no se tiene y lo que no se ve y lo que no es obvio. La existencia de Dios para todos es tan obvia que no hay que buscarlo en ningún lado. Dios está por defecto para todos. Bueno, a ver, casa 5 y casa 11. Dios, esto va a ser impresionante, imagínate. Casa 5 y casa 11, o sea que ese enfrentamiento o ese Big Bang del que nos está hablando Plutón y Júpiter, pues está bien interesante porque además son las casas que gobierna Leo y las casas que gobierna Acuario. Eh, Hay que mirar también cuáles son los planetas que está tocando, ¿no? Alrededor. Esto es muy colectivo, chicos, esto es muy colectivo. Este es un tránsito supremamente colectivo. O sea que todo lo que toque Plutón en Acuario en oposición a Júpiter no solamente me vincula a mí. O sea, aquí hay un pedacito porque es un planeta social en relación con un planeta transpersonal. O sea que esto involucra o más personas o involucra más contenido, ¿no? Buenas tardes desde Argentina, Chubut, te saludo. Un abrazo para ti, Chubut. ¿Cómo estás? Gracias por este vivo, maestro. Puedo comunicarme por aquí desde Buenos Aires. Soy cáncer ascendente en Acuario. Tensiones sí las hay. Dicen por acá que sí las hay. Mi Júpiter 10-11 en Leo, Plutón 5 y 6 en Acuario también. Yasmín está por acá. El Big Bang lo tiene a uno como Forrest Gump. Corre, corre, corre Forrest. Algo así como corre Forrest. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otro tema podemos comprender desde acá? Otra línea que nos viene a enseñar yo no siento tanto que sea un tema de prepararse. Yo creo que
Con que sepamos la información, sí. Recordemos que estos tránsitos es más lo que convoca, es lo que convoca a nuevas identidades, a nuevos desarrollos, a experimentar la vida desde una vista o desde una sabiduría poco conocida. Si bien Plutón es el encargado de emerger dentro de las profundidades de nuestro ser, lo que es oro puro y lo que muchas veces no creemos que tiene un valor, pues Júpiter también se va a encargar de mostrar o de darle esa amplitud y de darle ese valor también, porque con Júpiter podemos encontrar verdad. Pues no en vano es el planeta de la verdad. También Júpiter es uno de los referentes o uno de los arquetipos de la fe. Digamos que si hay un planeta que refiere mucho la fe, pues ese es Júpiter. Y al estar en Leo, pues también conecta mucho con la fe del yo o con la fe interna que se puede desarrollar. Luego entonces, Plutón es quizás la excusa también para romper algunos fragmentos o algunas frases que de manera colectiva hemos venido sosteniendo acerca de las identidades religiosas o acerca de las entidades incluso de cultos, ¿no? De todo tipo de cultos. Plutón es excelente rompiendo murallas. Una de las funciones del planeta Plutón a través de la astrología es ir depurando y ser esa gran guadaña que va a ir depurando y va retirando todos aquellos muros o todas aquellas contenciones fijas o estructuras que ya carecen de, o bien sea de verdad, o que ya carecen, en este caso, de sustancia o de inspiración para el desarrollo humano. Entonces, también esto es muy bonito conectarlo y saber que Júpiter le va a hacer un puente para responder a nuevas filosofías de vida, a nuevas verdades que de manera colectiva sostengan la psicología que hoy en día hay. Tengamos en cuenta que la psicología, a veces nosotros solemos ver la psicología como algo externo cuando la raíz o la función de la psicología es muy plutónica, o sea, muy humana, o es una carrera que se fue forjando y se fue diseñando de acuerdo al comportamiento de la psique. Casi que no podemos decir que la psicología es, sino más bien va contando la historia de lo que hay dentro de la biología del hombre. Entonces nosotros de manera colectiva somos los que vamos formando la nueva psicología, la nueva vida. Por eso los temas que antes servían o los temas que antes se aplicaban hace 20 años, 30 años, pues hoy en día están puestos a Plutón en Acuario. ¿Y qué significa Plutón en Acuario? Pues a que se destruyan o se caigan o se desmantelen ciertos papiros o ciertos linajes o ciertas tablas, llamémosle, o ciertos mandamientos, o también se le puede decir, eh, en este caso, cumplir con el mandato de algo, porque ya carece de vida o carece de algo que nos pueda conectar mucho más con la fe o la profundidad de lo que venimos a hacer. O sea que sí tiene un tinte demasiado profundo, ¿no? Tiene un tinte demasiado espiritual también. Puede llegar Plutón a colocar algunos temas en Acuario del desmantelamiento de la idea o la percepción de lo que para mí es Dios. Incluso el comentario que hacía alguien por acá en YouTube, ¿no? En referencia a esto también. Dice por acá, yo soy Sagitario, pero todavía no encontramos la estabilidad. La que hace largo, eso me agarra una ansiedad. Abrazos. Mira. Buenas noches, Javier. Un abrazo también para ustedes. Nací con Júpiter retrógrado en la casa 6. Se expanda, exacto, algo así por ahí. Bueno, buenas tardes, Javier. Sol Tauro ascendente en Piscis. Bueno, lo que pasa es que este tema va a aplicar así tengamos o seamos del signo que seamos. Esto prácticamente que lo vamos a tener en vivo y en directo, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sí, es interesante este evento. Claro, a esto le vamos a sumar o le vamos a ir sumando, si miramos a este tema, pasemos a otro punto acá, que en este caso menciona mucho el sextil que le hace a Neptuno
y a su vez el trígono que Neptuno le hace a Júpiter. ¿Se dan cuenta esto? Esto va a estar precioso. O sea, los transpersonales, los dos transpersonales y al mismo tiempo el trígono que le hace, al mismo tiempo el trígono que le hace Urano a Plutón. Esto es una cosa de trígonos, sextiles y oposiciones. Calculen ustedes toda la energía que esto va a tener. Mientras Plutón está en oposición a Júpiter a 4 grados, Neptuno estará a 4 grados y Urano estará a 4 grados. O sea, todos van a estar a 4 grados. Ese es otro tema del insight. Observemos esto. Plutón a 4 grados en Acuario, Neptuno a 4 grados en Aries, Urano a 4 grados en Géminis y Júpiter a 4 grados en Leo. Cada uno de ellos totalmente conectados. Por un lado está el trígono de Plutón-Urano, de otra parte el trígono Neptuno-Júpiter, de otra parte el sextil Plutón-Neptuno y de otra parte el sextil Neptuno-Urano y luego entonces va a haber otro sextil de Urano a Júpiter. O sea, esto es un juego entre ellos como este tema, observen, Neptuno también en sextil a Urano y Urano en sextil a Júpiter. Calculen ustedes que esta figura geométrica que se acaba de formar allí entre estos planetas se conoce como la bañera. O sea, vamos a tener una bañera. Ah, esto es, ¿habrá tal exactitud para mirar este tema, ¿no? Y la figura que se va mostrando ahí es una bañera. ¿Mm? Los cambios acá, todo a 4 grados. Todo a 4 grados, que si leemos, interpretamos, esto está en un tema maravilloso, ¿no? Lo de la bañera, fíjate Natalia, cómo se forma la figura geométrica que se va formando es una bañera. Cuando hay 4 planetas en 4 signos ubicados en los mismos grados y en este caso en oposición, o sea, se cierra. Y esto se va a dar en los dos últimos signos y los 4 signos iniciales. ¿Se dan cuenta la figura que hay ahí? Demasiada exactitud. Dice por acá Yasmín, una figura de boomerang. Todos a 4 grados, observen, Plutón a 4 grados de Acuario, Neptuno a 4 grados de Aries, Urano a 4 grados de Géminis, Júpiter a 4 grados de Leo, y la relación que hay entre todos ellos es oposición, trígonos y sextiles. Calculen, oposición, trígonos y sextiles, o sea, esto va a estar. Por eso dije, wow, esto hay que hablarlo, esto hay que hablarlo. Es tal alineación, o sea, ¿cuándo se empezó a formar? A partir de hoy, porque el planeta que manda la pauta, o sea, el planeta que está, digamos, siendo la ficha clave para esta bañera, pues el planeta que está siendo ficha clave es Plutón. Plutón que empieza a retrogradar justo hoy y es el que va a ir moviendo, ir conectando los hilos. Y claro, al tiempo que Plutón retrograda, pues se va mostrando todos estos temas, ¿no? Eh, son dos grandes sextiles, calcula, y realmente no hay dos, hay uno, dos, tres. Tres sextiles, ¿verdad? Estamos hablando de tres sextiles, dos trígonos y una oposición. Tres sextiles, dos trígonos, una oposición. Que esto traducido en los temas del mundo, traducido en los temas de la vida, pues esto es maravilloso. Ahora, estas figuras geométricas que se forman, estas figuras geométricas que se van formando dentro del mandala con estos planetas, cabe resaltar que involucra un planeta social, que en este caso es Júpiter, el cual le corresponde viralizar lo que los transpersonales están mostrando. Y al mismo tiempo estos transpersonales que están conectados en un propósito de una nueva identidad de lo que marca Neptuno en Aries en relación a Plutón en Acuario para que sea puesto o conocido por la humanidad o digamos que revelado también. Y Urano en Géminis que le da la palabra o la idea para que esto tenga un sentido de ser o le da la comunicación directa.
A ver, puro arte celestial. Yo no había leído estos mensajes, mira. Híjole, me sentí sensible, un chorro. ¿Cómo? Sensible, sí. Muy interesante, claro, es supremamente interesante. Estos temas, esta alineación que empieza a formarse a partir de hoy, esto hay que verlo con lupa. Yo creo que, bueno, esto es un live, pero definitivamente hay que hacer voy a incluir esto dentro de la membresía para que podamos aterrizarlo mucho más a profundidad. Además, aquí hay un tema clave, ¿no? Aquí hay un tema clave, que todo está encerrado y todo está pasando, todo está contenido entre el eje en los 180 grados que en este caso moviliza Plutón y lo que moviliza Júpiter. El resto de planetas están soportando la estructura o la fragmentación de lo que es el antes y el después, o de lo que se encarga, en este caso, de acaparar Plutón y Júpiter. Hay que entender que este mandala tiene un sentido de que todo se esté desarrollando en la parte inferior y en los signos en los que están los transpersonales. ¿Mm? Qué interesante, dicen por acá. Sí, está muy interesante este tema. Esto va a dar mucho de qué hablar. Este tema yo creo que vale la pena hacer varios live, vale la pena mirarlo desde distintos ángulos porque si ustedes se fijan hay muchos aspectos a resolver. Tres sextiles entre estos cuatro planetas, dos trígonos y una oposición, pues eso es bastante, ¿no? Eso es bastante energía en el universo en simultáneo con una exactitud de 4444. O sea, este mandana no lo hago yo. Yo no es que quiera que esto sea así. Es la astrología que vamos a tener en los próximos meses. Es la alineación planetaria que vamos a tener y es la voz de lo que le estamos dando a esto. ¿Eh? Entonces, buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes, mi niña. Bienvenida. Profe, ¿es normal que me sienta mal físicamente? Yo diría que es sano. Yo diría que es muy sano sentirse mal físicamente. Eso es una señal de que estamos vivos y que Plutón está donde tiene que estar. Sí, es muy normal que nos sintamos mal físicamente por esta época. Mucha energía. Pues calculen y lo que falta que se muestre aquí. Yo siento tanto movimiento dentro de mí, escuchándote, me doy cuenta que no puedo ser de otra manera. Escogimos vivir este tránsito sin duda. Claro, yo coincido plenamente. Por eso yo no hago live a esta hora. Yo les decía hace un rato, usualmente no hago live y estaba próximo a descansar y de hecho sí descansé, pero mm, este tránsito me llamó mucho. Además, que casi siempre que tenemos de esta manera tan alineada, porque bueno, podrían tener un desfase, pero observen 4444. Quienes me conocen y quienes han estado conmigo trabajando en la membresía y quienes hemos estado así, trabajando mucho los temas de astrología todos los sábados y los lunes en meditación y demás, ustedes saben que los primeros 5 grados de cualquier signo son de mucho impacto. Los primeros 5 grados de cualquier signo es donde marca, y esto es desde la astrología de Babilonia, de los caldeos de la época, este tipo de astrología en los primeros 5 grados es muy impactante. Y ahora tener estos tres planetas uniformados, sobre todo con Júpiter que se encarga de las exageraciones en relación a Plutón, con todo el contenido de lo que le da Neptuno y Urano, pues está maravilloso esto. Hola Javier, soy Tauro, me siento muy cansada, dice Natalia. Hola maestro, un abrazo. Gracias, seguimos aguantando los Piscis y los Aries. ¿Por qué aguantan tanto los Piscis y los Aries? Soy Escorpio. Mi niña, un abrazo también para ti, qué bueno verte. Bueno, así está el tema. Así está el tema. Entonces, ¿cuándo vamos a tenerlo perfecto? Uy, qué bueno los que vamos a estar, por lo menos los que vamos a estar en Ciudad de México. Ahora con estos tránsitos.
Ahora con este tema y estos tránsitos tan alineados hay que aprovechar este mes en México, definitivamente. A ver si aprovechamos, y digo México porque estos son corrientes eléctricas al 2000%, corrientes neuronales biológicas. Definitivamente no, yo no puedo interpretar esto de una manera distinta que no sea atender la biología, atender el mamífero. Yo creo que ahora más que nunca la espiritualidad también se basa en darles espacio a lo que siempre hemos pasado por encima, siempre hemos pasado por encima de la biología, siempre hemos pasado por encima de lo sutil, siempre hemos pasado por encima de lo que realmente sostiene la vida. Entonces, la propuesta de estos tres planetas transpersonales en relación, en juego con Júpiter a Leo, llegó el momento que como humanidad también entendamos y le demos más salida y le demos más protagonismo a lo que nos ha traído hasta acá o a la esencia de lo que es la vida, atendiendo la relación y el impacto que tenemos nosotros de manera individual en lo que puede ocurrir de manera colectiva. Y esto solamente se va a hacer desde, pues desde el avatar, desde la casa y desde el hogar de cada uno de nosotros. Por eso esto va a estar vibrante y resonante en las cartas natales de cada uno de nosotros y cómo lo vivamos, cómo lo experimentemos, ¿no? Creo que es muy puntual acá. Plutón en Acuario, dicen por acá, mi ascendente en Capricornio es del final, es un proceso de metamorfosis personal. Sería para hacer un boomerang este tránsito, claro. Sí, sí, sí. Siempre he creído que el tiempo es perfecto, maestro. Sí, sí, mi niña, eso es una realidad. Aquí el tema, aquí las cuestiones y las preguntas siempre van a ser egoicas. Realmente el alma no necesita ser encontrada. El alma sabe perfectamente cómo se está desplazando y a qué velocidad va y para dónde va. La energía siempre sabe por energía y por excelencia cuál es el verdadero significado de que las cosas ocurran. Las cuestiones y los cuestionamientos y las preguntas y realmente la astrología más que para el alma está siendo diseñada a la final como un canal para el cuerpo. A la final el alma no necesita entender nada. El espíritu como tal no está perdido, la tiene súper clara. En cambio, el que sí tiene o lo que sí tiene la sensación de estar perdido, pues es la materia, es el ego, es el cuerpo físico. Así las cosas, podríamos también mencionar que el mandala o que la carta natal es el mapa o el Waze que logra ubicar a la mente en un propósito dimensional de tiempo y espacio a lo que está viviendo. Realmente no es tanto que sea un mandala o que sea un tema para encontrar el alma o el espíritu que siempre está y es presente por encima de incluso de que yo lo niegue o lo ignore, bien sea por mi condición social o por mis pensamientos. O sea, viaja mucho más rápido de lo que va la materia. Entonces el espíritu, el alma como tal, la tiene clara. Aquí es más el apoyo hacia el avatar, que es el que está perdido y el que le da la sensación de que no encuentra las respuestas a su propia identidad de lo que se supone debería encontrar en el afuera. Mm. Es diferente aquí este tema, ¿no? Saludos desde Ibagué, Colombia, dicen por aquí. Todo es perfecto, me encanta eso. Javier, ¿cómo hago para tener una cita contigo? Ahí en mis redes sociales tú puedes encontrar. Ahí en las redes sociales encuentras los teléfonos en YouTube, en Instagram, ahí encuentras el link y ahí puedes enviar un mensaje y los colaboradores, los asesores de Centro Holístico con mucho gusto te envían los datos y podemos tener una consulta en privado. Impactante esto, ¿no? Tanto para los que sabemos de astrología como para los que no tanto, creo que esto llena mucho. Siento que son puntos claves, ¿no? Mm. A ver, leo por acá. Qué profundo pensamiento, maestro. Claro, el mandala es muchas veces una especie de guía o brújula incluso del lenguaje. Sí, claro, porque si miramos, pues realmente el espíritu no está buscando nada. El espíritu no necesita, el alma no necesita. Y posiblemente esta idea también tan absurda
de que necesito conectar con el alma. ¿Cómo voy a conectar con algo que por defecto ya está conectado? Realmente no necesito hacer eso. O sea que podemos estar colocando las piezas del rompecabezas en una posición distinta muchas veces. Sí. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente. En cambio, el que sí se cuestiona y el que sí se pregunta, pues es el estuche. El estuche es el que sí necesita saber, necesita, diga, saber. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta tarde tan bonita. Muchas gracias por estar del otro lado. Yo creo que esto lo voy a dejar, esto hay que sigue en tinta, esto apenas es el abrebocas. Hice algunos trazos, pasé algunos temas aquí, anoté. Vamos a seguir perfeccionando este tema para irle dando forma, irle dando el croquis. Está muy interesante esto, estos tránsitos que nos esperan. Recuerden que pues bueno, el protagonista de esto es Plutón porque empieza a retrogradar el día de hoy, pero esto va a ir agarrando su cama y va a ir mostrándose en este mes de junio, ¿eh? En este mes de junio. Sí, un abrazo entonces, un abrazo para todos. Muchísimas gracias también a ustedes por sus bonitas palabras, por sus comentarios, por ser parte de estos live. Entonces, interesante, interesante estos temas de esas bañeras cósmicas. Llamémosle bañeras cósmicas o calculen, dos trígonos auspiciados por dos sextiles, tres sextiles, dos trígonos, tres sextiles y una oposición en simultáneo, con planetas, con los tres planetas transpersonales y a la punta uno que expande, más no se puede con Júpiter en Leo. Creo que es una propuesta universal bastante ambiciosa. Demasiada confianza que nos tiene la energía. Es demasiada la confianza. Esto solamente se reduce a que el universo nos apuesta demasiado. Eso es demasiada, demasiada carne en el asador al mismo tiempo, a lo cual, en medio de todo lo que ha venido ocurriendo, pues se han hecho cosas interesantes para que haya semejante puesta en el cielo. Pues algo quiere reflejarse en la tierra en relación a esto. Aprovecharlo y vivirlo, creo que es la mejor manera de poder honrar también. Para eso sirven estas herramientas. No es para hacer que las cosas no pasen o evitarlas, por el contrario, es para vivirlas con una línea distinta. Pues de esto vamos a estarlo profundizando y qué bueno poderlo aterrizar también en otras líneas de tiempo o en privado también con sus cartas. Un abrazo para todos, nos vemos esta noche en la clase. Hoy tenemos clase de tarot. Aprovechemos esta energía tan profunda para poder hacer esto. Un abracito, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias.